nos gusta mucho como lograr tejer esas redes locales y latinoamericanas que creo que se ven pues mucho en este conversatorio. Entonces, bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias, Ros, por la apertura al conversatorio. Eh, Al inicio, cuando empezamos a perfilar el conversatorio con Camilo y con Ros, estábamos frente a el texto curatorial que marca de manera muy clara el elemento de los cuerpos y las conexiones. Eh, Como gestores culturales, venimos desarrollando una serie de encuentros y de rituales en torno al encuentro, precisamente, ¿no? Vivir una pandemia y tener los cuerpos en esta disposición nos genera la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de contacto, ¿no? Eh, en este último tiempo he tenido la suerte de trabajar con Ana Lidia Domínguez, que nos acompaña esta noche. Ana Lidia tiene un perfil muy interesante. Ella se ha especializado en el estudio del ritmo análisis, ¿no? Es antropóloga, es investigadora, está enfocada a los estudios del sonido y la escucha y actualmente coordina la red de estudios sobre el sonido y la escucha en México, ¿no? Hace poco ha coordinado el diplomado que se titula De lo audible a lo oral, un giro sonoro en las ciencias sociales, y ha publicado y ha impartido conferencias de antropología sonora, ruido, cultura urbana, violencia acústica, socioantropología de los sentidos, y es autora del libro La sonoridad de la cultura Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, que es un trabajo pionero en cuanto a el análisis del sonido en las ciudades, ¿no? Con ella hemos desarrollado un grupo de estudios que ha girado en torno a esta reflexión. Y por otro lado, bueno, tengo la suerte de conocer a Proyecto Border, que nos acompaña también esta noche. Muchas gracias por acceder a la invitación. Proyecto Border es un grupo que se dedica a la investigación dentro de las artes vivas y propone un acercamiento limítrofe entre la danza, el teatro, el performance y la acción. Sus trabajos están íntimamente relacionados a la reflexión del sonido, el cuerpo y el movimiento en el espacio escénico. Con ellos he tenido la suerte de iniciar un trabajo hace ya casi 7 años, así que tenemos un tiempo de conocernos. Y en aquella oportunidad habíamos cuestionado la sonoridad dentro de las artes escénicas como el teatro, la danza, que de pronto algo suena mágicamente y la gente baila. Entonces esos cuestionamientos han ido evolucionando y al día de hoy están desarrollando un trabajo estrechamente vinculado a la escucha del cuerpo. Con estas dos perspectivas es que proponemos el conversatorio. Voy a iniciar haciendo una pequeña lectura que en torno a esta reunión. Un segundito. Y dice: la pandemia desata una nueva doctrina de los cuerpos y en corto tiempo se impone la virtualidad como forma para la interacción con los otros. El hacinamiento se desnuda en los hogares, la necropolítica canta en el noticiero y el miedo moldea los cuerpos en nuevas coreografías sociales. La pandemia obliga a nuestros cuerpos y territorios a vivirlos desde lo virtual, coartando en lo posible la interacción en el plano físico. Se despliega una doctrina de control del cuerpo que nos obliga al distanciamiento social y paradójicamente nos entrega el hacinamiento en el ámbito privado. Nos empuja a una vida virtual por el miedo a una muerte material. Estas tensiones entre materialidad y virtualidad han instaurado una nueva manera de vivir el mundo. Sin embargo, en América Latina vivimos esta modernidad dislocada que hace difícil imaginar
una virtualidad de todos los cuerpos y todos los espacios. Quisiera empezar dándole la palabra a Proyecto Border para que nos pueda contar un poco en torno a cuál ha sido su observación en el último tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Geli. Buenas noches a todos quienes nos escuchan y ven por las redes. Bueno, nosotros hemos estado como es como estar en el centro del huracán, ¿no? Uno no sabe qué es exactamente lo que está observando, pero sabe que está rodeado de muchas cosas que están aconteciendo en ese caos. Y bueno, dentro de lo que hablábamos también contigo, hemos empezado como a comprender estas coreografías sociales que se han ido generando, ¿no? Cómo hemos empezado como a disciplinar nuestros cuerpos o a empezar a coreografiarlos dentro de un ámbito social, un ámbito eh, urbano, ¿no? De cómo se está codificando también nuestros modos de comportamiento y también de cómo se ha condicionado nuestras corporalidades a, a comprenderlas como algo, un peligro para el otro, ¿no? Creo que eso es como lo más extremo, lo más radical que está pasando en este momento, que nuestros cuerpos han empezado a representar un peligro para la otredad, ¿no? Y también hemos empezado como a comprender estos universos del cómo relacionarnos. Nosotros que trabajamos con el cuerpo, que trabajamos con el contacto, que trabajamos con esta cosa de estar presentes el uno con el otro, que es como la base de lo escénico. em, este intento de traducción, la primera cosa que se nos vino a la cabeza fue el poder de lo sonoro, el poder de la palabra sobre la bidimensión de la pantalla, ¿no? Entonces nosotros tanto en el ámbito laboral como en las clases que impartimos, que son clases de movimiento, de danza o universos que se han abierto, digamos, proyectos que ya tienen más que ver con la sonoridad que influye al cuerpo eh, a moverse, a escuchar y a escucharse, a escuchar el propio cuerpo, hemos como empezado a comprender una nueva beta, ¿no? Esta posibilidad tan bella que es la cercanía de la escucha, ¿no? A diferencia de la distancia que hay con esto, con lo visual, ¿no? Em, entonces estamos como igual laboratoriando ahí en vivo, ¿no? Con nuestros estudiantes, con compañeros, con amigos, con Paulina Oña, con quien hemos estado trabajando en este tiempo en nuestra casa, porque estamos viendo los tres juntos, que es otra artista que trabaja con nosotros ahora en colaboración. Entonces, ha sido un tratar de comprender el cuerpo desde una escucha que no es sobre todo la visual, de esta hegemonía de lo visual, sino tal vez empezar a comprendernos desde otro tipo de escucha y con esa escucha también una presta de atención al cuerpo. Bien, muchas gracias. Quisiera escuchar un poco la perspectiva de Ana Lidia, porque su análisis compromete a unas estructuras mucho más amplias. Ella trabaja con una clave que es el ritmo análisis y su trabajo en torno a las urbes es bastante interesante. Así que, Ana Lidia, ¿cuál es como tu acercamiento a esta situación que estamos viviendo? Hola, muy buenas tardes aquí en México, noches por otro lado. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de Auditum, a Proyecto Border, a quienes no conocía y ahora estoy conociendo, y sobre todo a Geli, que fue una fortuna encontrarnos en el camino, y quien tuvo la iniciativa de reunirnos aquí a platicar, eh, a reflexionar sobre esta experiencia. Pocas veces el mundo tiene experiencias sincrónicas tan marcadas como esta, entonces me parece una invitación bastante interesante para reflexionar desde el espacio, desde la perspectiva que nos interesa a quienes estamos aquí congregados. Yo tengo una reflexión, va a llevar unos 10 minutitos, me va a tomar un poquito más de tiempo, pero prometo que no voy a hablar mucho.
y que tiene que ver con una de las consecuencias de la pandemia, tal vez no la más grave frente a cuestiones como mortalidad o desempleo o violencia intrafamiliar, es decir, una serie de situaciones que el encierro está desencadenando, que tiene que ver con la alteración de la vida cotidiana, ¿no? Creo que una de las cosas más evidentes o audibles en nuestro caso, con respecto a esta condición que estamos viviendo es justamente la desestructuración de esta ecuación rítmica que sostiene un poco nuestra salud física y salud mental como individuos y como sociedad, que es la vida cotidiana, ¿no? Es decir, nosotros, los individuos, pero también las sociedades, disponemos nuestras actividades de todos los días en una cosa que se llama rutina, ¿no? Y entonces ahí queda claramente diversificado los usos que hacemos del tiempo y del espacio, ¿no? Entre distintos escenarios como son el trabajo, la escuela, los trayectos, el descanso, el ocio, etcétera, ¿no? Una de las cosas que sostiene la vida cotidiana es precisamente estos tránsitos que hacemos entre el adentro y el afuera, ¿no? Este ir y venir también son tránsitos, ¿no? En donde nuestras actuaciones sociales se van regulando, ¿no? Entonces, a veces hay espacios donde nos retiramos para estar solos, para descansar y el mundo se queda afuera. Hay otros espacios y tiempos que están destinados a convivir con los demás en distintas situaciones e interacciones sociales, ¿no? Esto que hacemos, esta manera en la que ordenamos los tiempos y los espacios sociales se conoce como cotidianización, ¿no? Y nosotros, la cotidianización es una domesticación de nuestro entorno, ¿no? ¿Para qué? Para convertirlo en un mundo conocido, ¿no? Nosotros, cuando nos cambiamos de casa, por ejemplo, ¿no? Rápidamente buscamos ordenar nuestro mundo de manera tal que podamos volver a montar en una rutina, y eso nos da una cierta condición de seguridad, ¿no? Como cada quien entienda, como en cada contexto se organiza en estos tiempos, lo cierto es que todos buscamos esta regularidad y esta condición de seguridad en el espacio cotidiano. Ahora, la condición de encierro como medida sanitaria para prevenir el contagio, ¿no? Ha ocasionado que todas estas funciones, estas cosas que hacemos entre afuera y adentro con otros, etcétera, se atomicen en la casa, ¿no? Es decir, en estos meses que llevamos encerrados, muchas de quienes podemos estar encerrados, hay condiciones que no permiten el encierro, hay gente que tiene que salir a trabajar, pero digamos, estoy hablando como en lo ideal, lo ideal no siempre es bueno, pero lo ideal en esta búsqueda de no contagio es que construimos nuestra relación con el mundo desde la casa. Y entonces, en esta perspectiva, de repente aparece una suerte de milagro sonoro para todos nosotros que amamos lo sonoro, como si la gente descubriera que el mundo suena, ¿no? Y entonces, por eso de repente hay una explosión de paisajistas sonoros, de gente que quiere grabarlo todo, que quiere dejar testimonio audible de una reconfiguración acústica de su vida cotidiana, ¿no? Y este descubrimiento, ¿no? O milagro sonoro, al que yo le llamo, tiene tres consecuencias evidentes en estos procesos de cotidianización. La primera es que hay una afectación de los ritmos del espacio público, ¿no? Es decir, en condiciones de encierro lo que ocurre es que se reduce la movilidad, ¿no? Y esta reducción de la movilidad tiene que ver con esa sensación, ¿no? De ralentización de los tiempos, ¿no? Hay también una sensación de silencio, hay una
explosión también de imágenes, ¿no? De las metrópolis vacías. O sea, la gente se extraña de ciudades que de cotidiano eran ruidosas, eran imparables, etcétera. Las calles se quedan vacías, ¿no? Es decir, parece como si el mundo exterior o una parte del mundo exterior se pusiera en suspenso, ¿no? Y entonces la gente descubre el ruido por ausencia. Es decir, o sea, uno de los efectos de la cotidianización antes de la pandemia era que el ruido lo dábamos un poco por hecho, como que ahí estaba y era inevitable. Y cuando se vacían las ciudades descubrimos el ruido por ausencia. También descubrimos el silencio por precisamente esta atenuación de ese fondo sonoro que produce el ruido urbano, cuya principal fuente es precisamente la movilidad, ¿no? O sea, si la gente no tiene que salir a trabajar, si la gente no tiene que hacer estos desplazamientos en el espacio público, si no hay que ir a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, eso se reduce y a eso se debe esa sensación que tenemos de que hay silencio en el mundo, ¿no? También descubrimos la naturaleza en muchos casos. La gente, una de las cosas que más graba la gente son los pájaros, ¿no? Descubrimos la naturaleza a través de la voz de los pájaros. Y no es que no estuviera ahí, es que no había condiciones de escucha tampoco, ¿no? Digamos que en este escenario en donde a la vista le están negadas muchas cosas, donde el mundo se nos acaba en la ventana por donde podemos sacar la cabeza, el oído tiene la oportunidad de ir más lejos, ¿no? Como es una función del oído, y entonces descubrimos al mundo justamente de esta manera, ¿no? En un segundo lugar, se modifican las relaciones de vecindad, ¿no? Como sea, cualquiera que sea el contexto en que nosotros habitemos, ¿no? Hay una mayor conciencia de los próximos, es decir, de los vecinos que también están metidos en su casa, que están al lado de nosotros o que están arriba de nosotros cuando vivimos en situación de condominio, ¿no? Hay mucha gente que recién descubre que tiene vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque metidos en sus casas empiezan a reconocer las sonoridades en una extraña relación intramuros, ¿no? Empiezan a reconocer las sonoridades de los otros, empiezan a construir, reconstruir en su memoria las rutinas e incluso, ¿no? Hay una extraña amalgama entre los hábitos de los demás y los propios, ¿no? O sea, lo que hacen los demás sirve para articularse con nuestras propias rutinas desde la casa, ¿no? También surgen relaciones conflictivas, por lo menos en México, en lo que va esta pandemia, ha aumentado considerablemente las quejas y los conflictos por ruido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si uno está en su casa, puede ser algo tremendamente aburrido, uno necesita ciertos escapes, entonces a la gente le da por hacer fiestas, etcétera, ¿no? Y también se presentan nuevas socialidades sonoras, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, estas imágenes de videos que de repente vemos de gente que está cantando desde sus balcones, ¿no? O que desayuna con el vecino de una terraza a otra, ¿no? O en México, en ciertas zonas periféricas donde la gente habita en los cerros, entonces hay fiestas de un cerro a otro, ¿no? Hay estos sonideros, gente que saca sus bocinas y que entonces manda saludos a muy larga distancia, ¿no? A través de sus bocinas, y se tejen fiestas, ¿no? Fiestas a la distancia, pero en el marco de un mismo espacio sonoro, digamos, ¿no? Hay nuevos pregoneros, se hace danza en la calle, ¿no? Es decir, se inventan estas nuevas formas de producir presencia, ¿no? Si el cuerpo ya no puede salir por el momento, no puede salir, no puede estar frente al otro, entonces inventamos nuevas formas de presencia a través de las ventanas, de estas ventanas físicas, pero también de las ventanas en las que estamos cada uno de nosotros ahorita exponiéndonos, ¿no? Y en esta nueva producción de socialidades ocurre algo bien interesante, y que es volver a la voz, ¿no? Volver a la voz como un elemento que hace cuerpo colectivo, como hace muchos años cuando la publicidad se hacía de viva voz.
volvemos a articular en el espacio relaciones a través no solo de los sonidos, sino a través de nuestra voz, que me parece un fenómeno súper interesante. Finalmente, en otra escala, también se reconfiguran las relaciones socioacústicas en la unidad doméstica, ¿no? Es decir, la casa se fragmenta para cumplir todas las funciones que ahorita está destinada a cumplir. Es decir, es habitación, es cocina, es dormitorio, es oficina, es escuela, es todo, ¿no? Si tenemos un espacio amplio y somos pocas personas, no hay tanto problema. Pensemos, ¿no?, en las situaciones particulares de otras o de distintas configuraciones familiares, ¿no?, en donde no es posible hacer esto, donde en un mismo espacio, pero en una misma habitación conviven todas estas cosas, ¿no? Entonces, la casa se vuelve un escenario, ¿no?, o se vuelve un territorio donde hay que negociar los lugares, ¿no? O sea, quién va a usar los espacios, a qué hora, ¿no? Se tejen en estos nuevos órdenes espaciales adentro de la casa, pues nuevas reglas de sonorización, pero también nuevas reglas de silencio. Hay una necesidad de sincronizar nuestras rutinas con nuestras familias para que este espacio pueda funcionar de la mejor manera, si es que es posible negociar estos lugares. También surgen nuevos conflictos, ¿no? Estas situaciones de hacinamiento que en principio producen roces corporales y roces visuales, también producen un hacinamiento sonoro. Es decir, se puede oír cuchichear a todos, ¿no? O sea, pensemos en una familia donde hay, no sé, 3 hijos y los papás o alguno de ellos hace también teletrabajo y todos, ¿no? Entonces hay murmullos, hay voces, ¿no? Es decir, hay un panorama acústico de la casa que está sobreocupado, ¿no? A esto me refiero con hacinamiento. Ahora, si a esto le agregamos condiciones contextuales de clases sociodemográficas, el asunto se vuelve todavía mucho más complicado. Y si agregamos que no hay para cuándo termine esto, entonces los humores y los afectos y las socialidades se vuelven complejas, ¿no? En conclusión, creo que hay estos desequilibrios rítmicos, ¿no?, que, como les digo, empiezan por el individuo, ¿no?, pero atañen también a las unidades familiares o con quien sea que cohabitemos, pero también al resto de nuestras redes sociales, de trabajo, de amistades, a nivel local, regional, nacional, internacional, etcétera, ¿no? Está ocurriendo este desequilibrio rítmico que está trayendo costos, ¿no? En primer lugar, a un equilibrio que sostiene la necesidad de distinguir entre lo público y lo privado. Ahorita eso está totalmente traslapado, ¿no? O sea, yo estoy en mi espacio público, espacio privado, pero lo estoy exhibiendo de manera pública. Es decir, hay una cosa ahí que no se puede, que no puede construir límites por esa misma condición de encierro. Hay también intimidades expuestas, ¿no? El hogar, las telerelaciones, todas estas maneras que tenemos de construir y de suplir las cosas que han quedado desequilibradas a partir de esta condición, ¿no? Finalmente hay costos en la socialización, en la subjetivación y en la vida afectiva y corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estamos un poco atrapados e inmóviles y eso afecta el cuerpo, ¿no? En primer lugar afecta el cuerpo, en segundo lugar afecta nuestra vida sensible y nuestra vida afectiva, es decir, no poder acercarnos a los demás. Digamos, aquí hay una aproximación y se agradece tener este medio, pero no es lo mismo, ¿no?, que poder tender una mano, que abrazar, es decir, esas cosas que son un poco más socialmente naturales, ¿no? Entonces, bueno, estos son a grandes rasgos mis reflexiones sobre cómo la condición de encierro ha afectado
nuestro entorno sonoro, pero también nuestras maneras de escuchar. Gracias. Muchas gracias. Como algunas notas que en este tiempo me llamaban la atención. Se ha establecido un estudio en el que descubrimos que alrededor del 70% del espacio público está habitado o diseñado para los autos, para los motorizados. Y esto creo que nos devuelve la pregunta, realmente, ¿cuál es ese espacio público que añoramos, ¿no? O sea, para nuestros cuerpos, ¿cómo se dispone la ciudad? Entonces, tienes tú la calzada. En La Paz, la existencia de parques es así, no hay. Ahí yo veo a los bordes diciendo, no existe, eso ya es de otro lado. Entonces, esa cuestión también regresa respecto a lo que decías. Hay una crisis sanitaria, pero yo creo que en realidad no es solo una crisis sanitaria. O sea, este momento nos está enfrentando a una crisis civilizatoria, porque aquí en corto tiempo se está ejerciendo una fuerza desde el Estado, o sea, desde los estados se genera una nueva pauta de movimiento. En Bolivia, por ejemplo, en La Paz, según la terminación de carnet, sales un día sí, un día no. En ciertos momentos de la pandemia solo podías salir una vez a la semana. Entonces, esos cambios de ritmo a nivel estructural han generado ciertas dislocaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el cuerpo social? Me refiero a la conciencia de un niño en la escuela que pertenece al tercero A, al grado 3 o al grado 2. ¿Qué pasa con la conciencia de los estudiantes como grupo en la universidad? ¿Qué pasa con, o sea, me refiero a que cuando el poder divide, ¿no? Es más fácil dominar al cuerpo. Y en este momento, el cuerpo social, los cuerpos sociales se han desarticulado. Entonces, generan preguntas como, ¿qué pasa en términos de ejercicio político? ¿No? Encontrarte, ya no ser niño de la escuela, o sea, no identificarte como estudiante, sino como individuo. Y eso creo que es parte también de esta etapa civilizatoria, ¿no? Otra pauta que ha sido súper fuerte es que la vida está ante todo. Entonces, bajo esa comanda, te pueden intervenir el teléfono, saben dónde estás, cámaras de seguridad, porque la vida está primero. Y hay corrientes que se han levantado preguntando, ¿vivir por vivir o vivir con dignidad? ¿No? Entonces, creo que el aparato social, o sea, el aparato del Estado está haciendo un trabajo muy efectivo en términos políticos. O sea, está en este momento desarticulando y drenando varias estrategias que de alguna manera le garantizan, ¿no? Como cierto control de la sociedad. A futuro, ahora es como la carnada es la pandemia, pero luego se puede usar para un montón de cuestiones de más, ¿no? Y hay en el ambiente, creo, un duelo por lo social, ¿no? El duelo por el encuentro, el duelo por el cuerpo. Voy a leer un pequeño fragmento que se refiere precisamente a los rituales. Creo que este es el momento en el que estamos viviendo un duelo hacia ciertos rituales que convocaban al cuerpo social. Entonces, los rituales generan una comunidad de resonancia, de ecos con relaciones de resonancia que pueden ser verticales, horizontales, diagonales. A la resonancia le es inherente la dimensión de lo distinto. El estado actual es un estado de resonancia cero, la ausencia de ecos. Por eso podemos afirmar que la crisis actual de la sociedad es una crisis de la resonancia, una crisis del vacío. A los humanos nos une el espacio vacío. La vida sucede en el espacio intermedio entre los elementos y pertenencias que dan cuerpo a un hogar. Habitamos irreparablemente el vacío. Cualquier espacio vacío entre muros y techumbres puede ser nuestro hogar. Este vacío no necesariamente es una ausencia de experiencia o contenido, es más bien una oportunidad para crear valor por medio de la ocupación. Es un espacio de creación de vida.
Desde el vacío no podemos destruir, solo crear. Entonces, sí siento, sí creo que frente a esta muerte, ¿no? O sea, esta ausencia de la interacción de los cuerpos en otros espacios que no son el hogar, es que muchas escenas, como básicamente toda la escena del arte y la cultura, por ejemplo, ¿no? Está atravesando una crisis muy profunda que nos puede golpear económicamente, creativamente, y de esto se está hablando poco porque hay de pronto el espectro del espacio público que es lo virtual. Entonces, los niños van a clases de manera virtual, el teletrabajo, pero este territorio, ese espacio virtual es un no lugar porque no se puede habitar ese espacio, ¿no? O sea, el ejercicio es en un entramado absolutamente simbólico y se empiezan a dislocar cuestiones materiales como la que mencionaba Ana Lidia. De pronto estoy sentada en mi casa, pero no tengo idea de cuántas personas alrededor del mundo están invitados a mi sala y a la de todos ustedes, ¿no? Entonces, esas dislocaciones ahora son un poco complejas de organizar. Paralelo, este hacinamiento en las casas está desarrollando determinadas cuestiones mucho más comprometedoras para el cuerpo. Entonces, ahí quisiera que un poco Border nos pueda dar esta perspectiva de cómo es que el cuerpo está moldeándose, ¿no? Porque existe esa necesidad, se está moldeando a los espacios privados. Bueno, potente esta pregunta, Geli. Justo estábamos ayer almorzando y un amigo nos decía que si no entrenas la vista, o sea, la capacidad de mirar hacia el horizonte, empiezas a perder esa capacidad de ver, ¿no? Y nos decía como, estamos perdiendo esa capacidad al estar encerrados todo este tiempo. Y también hablábamos como que nuestros cuerpos no van a ser los mismos, ¿no? Va a haber un tiempo de recuperación, de recuperar esta movilidad, ¿no? Hay personas que no solo no entrenan su cuerpo, sino que su única actividad física es la de salir a caminar, ¿no? Entonces eso no se puede comparar al caminar por tu departamento 20 vueltas, ¿no? Y igual ha sido como un ejercicio de adaptabilidad para nosotros el encontrar nuevos espacios en nuestra casa, el mover absolutamente todo para tener esa libertad de movimiento también y sentirnos de alguna manera, no sé si, no, la palabra no es libre, pero como más cómodos, ¿no? En este hacer, igual como nuestra práctica física es desde el encuentro, es desde el contacto, también es en la calle, y ahora este afuera es ajeno, ¿no? Es difícil, no te invita, no te convoca, y esta última semana ha empezado a hacer más calor en La Paz. Por lo general hace mucho frío, pero esta semana ha subido la temperatura. Y hay como una necesidad totalmente humana de buscar un parque y sentarte en el pasto y tomar el sol, y no se puede. Y es así como, ¿por qué no podemos hacerlo, no? Y lo que más me preocupa de todo este tiempo, que ya son más de 5 meses, más o menos por ahí estamos nosotros, es que nos estamos acostumbrando a quedarnos adentro, a no tomar la calle. Bolivia se caracteriza por ser un país con movimientos sociales muy potentes, muy fuertes, ¿no? Y estas últimas semanas han habido movilizaciones y, y ha sido muy fuerte también el percibir a toda esa gente movilizada como un peligro, como una masa de muerte que está viniendo hacia nosotros, ¿no? En vez de sentir ese poder del estar juntos, del corear juntos algo, del caminar al unísono, ¿no?
ha sido muy... Me ha hecho pensar mucho en nuestro lugar en este momento, ¿no? En el que todo se vuelve ajeno, extraño, y como tú dices, ¿no? También nos hace pensarnos solamente como individuos y dejar la colectividad, ¿no? Y dale. Ahí, sobre lo que dice Elena, y también como tomando la pregunta, ha habido, como decía Analía, este proceso de domesticación, ¿no? Y con esto también un proceso de disciplinamiento de nuestros cuerpos dentro de nuestros hogares. Y como esta domesticación también tiene toda una historicidad por detrás, hace poco hablábamos con Elías Cohen, un investigador de teatro y del cuerpo, que él hace toda una investigación acerca de cómo los muebles también nos han domesticado, ¿no? Porque estamos obligados a sentarnos dentro de ciertos ángulos, a siempre reforzar nuestro cuerpo de una manera en la que nuestro espacio ya nos está condicionando a sentarnos en sillas, a echarnos en camas, a sentarnos en sillones. Y nos hemos olvidado de otra sabiduría del cuerpo, que era la de acostumbrarse a espacios irregulares, por ejemplo, ¿no? A la selva, por ejemplo, también todas las calles tienen como este intento de ser liso. Entonces, nuestros tobillos históricamente también han perdido fuerza, han perdido potencia. Entonces, también hemos dejado de escuchar esas necesidades y sabidurías del cuerpo. Y con esto también quería llegar a, como decía Elena, cómo hemos empezado a comprender nuestro hogar como un organismo vivo y en ese sentido también como un cuerpo latente, ¿no? No solamente pensar en los cuerpos humanos, sino también en todos los otros cuerpos que están habitando nuestro hogar y que están habitando nuestro ambiente. Y ahí también ingresan los cuerpos sonoros, ingresa el cuerpo verbal, ingresan los cuerpos como objetos, ¿no? Y pensamos, nos encanta pensar esta cosa del organismo, porque un organismo está hecho para reorganizarse, un organismo está hecho para sentirse y un organismo está hecho para también indisciplinarse a sí mismo, ¿no? Como decía, en nuestra casa se ha vuelto ciertas noches una discoteca para nosotros tres, se ha convertido en nuestra sala de trabajo, entonces todos los muebles están retirados, tenemos que tener un espacio relativamente libre o vacío, como tú decías, para nosotros poder ocuparlo. Hemos generado oficinas, también se ha convertido en estudio para grabar cosas. Entonces ahí hemos generado como una organicidad del espacio. Eso porque nosotros tres también tenemos la posibilidad, porque estamos en este mismo ámbito, en este mismo mood de, bueno, seamos creativos con el lugar, reorganicémoslo, actualicémoslo a nuestras necesidades, ¿no? Pero como decía Ana Lidia, también existen realidades, esto es como un ideal, nosotros también comprendimos que era como un oasis para nosotros, ¿no? El poder también tener la facilidad de poder mover nuestros muebles las veces que hemos querido, hemos hecho un movimiento una vez al mes, más o menos, ¿no? Comprendiendo también que queríamos cambiar el paisaje de nuestra casa, ¿no? Simulacros de mudanza. Entonces hacíamos ciertos simulacros de mudanza, como citando el título del libro de un amigo nuestro, poeta Anuar Elías. Pero también nos preguntamos qué pasa con la gente que no puede generar esa organicidad. Y eso, más que una cuestión de también no poderes, es una cuestión de que nos han disciplinado tanto en cómo deben ser las cosas, cómo una sala familiar tiene que ser, cómo tiene que estar organizada nuestra cocina, ¿no? Que no nos permite comprender que ciertos lugares de nuestro departamento, de nuestro hogar, de nuestra casa, pueden ser habitados de infinitas razones, ¿no? De infinitas maneras, de acuerdo a cómo nuestros cuerpos también deseen acoplarse a ellos. Yo, perdón, quería decir algo con respecto a lo que están comentando, porque pensaba en el libro de Johanny Palasma, Los ojos de la piel, ¿no? Donde hace precisamente una crítica. Él es un arquitecto urbanista y él hace una crítica a la manera en la que se diseñan los espacios, ¿no? Y él acuña este término de ocularcentrismo, es decir, si los espacios generalmente, o sea, habla de arquitectos, pero nosotros también diseñamos interiormente nuestras casas, ¿no? Y si generalmente diseñamos para la vista, ¿no? O sea, dónde se ve bien una cosa, cómo se ve bien una cosa.
y olvidamos lo que dicen ustedes, esta parte orgánica de los espacios, ¿no? O sea, olvidamos que los espacios también están habitados, deben estar habitados por texturas, que los lugares suenan, que en las casas hay olfatos, ¿no? En determinados lugares, es decir, las casas de su interior poseen un mapa sensorial que de cotidiano olvidamos, ¿no? Y entonces, si es que hay, no me gusta ver la pandemia como una oportunidad, definitivamente, ¿no? Pero uno hace lo que pueda hacer para pasarla lo mejor posible en estas condiciones, ¿no? Y entonces esto que plantean ustedes, ¿no? De la casa como un organismo, ¿no? Como un lugar que se puede rediseñar, ¿no? Me parece que viene muy a colación de esta crítica de Yuhani Palazzo, ¿no? Y también hablaba Yeli sobre esta crisis sanitaria que además ha sido ocasión, o que sobre todo ha sido ocasión para ejercer el control y lo que decía Elena sobre el activismo en las ciudades, ¿no? Y pensaba justamente en Chile, ¿no? Que a finales del año pasado estaba con todo, ¿no? En una serie de protestas que tenían ocupadas las calles, donde estaban los cuerpos individuales haciendo cuerpo colectivo, las voces habitando los espacios. Y para un Estado tan que le gusta tanto el control como es el chileno, pues le vino como anillo al dedo, ¿no? O sea, todos para adentro y toque de queda, y entonces estos asuntos, ¿no? Que se estaban jugando en la vida pública, ¿en dónde quedan? ¿No? O sea, ¿en dónde queda esa vida social, que es una vida política? Listo. Eso mismo me parecía interesante cómo es que esta cuestión tan centrada en nuestros cuerpos nos impide ver la relación que establecemos con los elementos de nuestra casa, ¿no? Entonces, creo que esta necesidad de reinventar, de reponer y de conectarte de manera más sensorial con el espacio con el que estás viviendo, no tanto con se ve bien, sino que me funciona bien. Y eso también genera momentos de profundo caos. No sé si ustedes se han enfrentado así a de pronto que la casa es el Guernica y no sabes cómo has llegado ahí y está empezando a generarse precisamente lo que decían los Border, una cuestión más orgánica y más viva de la casa, porque estamos permaneciendo ahí, o sea, del aburrimiento empezamos a advertir cosas, ¿no? Este lugar es más frío, este es más caliente, aquí se escucha, aquí no, y empezamos a despertar un contacto mucho más completo con nuestros lugares, con nuestras casas, nuestras intimidades. Una cosa que en este tiempo también se ha exacerbado, creo que es el espejismo del espacio público que detonan las redes sociales. Y he estado advirtiendo como cierto abuso del cuerpo, ¿no? Cierta exposición abusiva del cuerpo, no sé si abusiva, pero que no es... Las redes sociales venían ya con esta carga hace tiempo, ¿no? Pero en este tiempo se ha exacerbado de tal manera que he empezado a pensar que la cuestión del avatar se ha detonado de una manera muy interesante. Entonces, el uso de filtros, de pronto todos los que están en Facebook y en las redes sociales son los seres políticamente más correctos que habría imaginado yo que existen en el mundo, o sea, son impecables, ¿no? Tienen el poder de señalar a los demás, tienen la verdad absoluta, pero desde luego es un avatar. Y esa cuestión de cómo se negocia el cuerpo, por un lado, y cómo se negocia lo político, ¿no? De pronto, en Bolivia, por ejemplo, y en todo el mundo, creo, pero la tendencia a pensar, a desarrollar pensamiento crítico en forma de meme, yo creo que
tiene dos puntas, ¿no? Por un lado, sí, simpático, es rápido, es una broma, pero por otro lado creo que la gente pierde profundidad cuando, o sea, ya la capacidad de pensamiento crítico cada vez es más fashionista y es más instagramer. Entonces, se hace una sociedad, sospecho, un poco más voluble, un poco más, con 3 chicos que hagan buenos memes y ya listo. No necesitamos ir a la universidad, digamos, no sé. Sí, sin polarizarlo de esa manera, pero ¿cómo ustedes han percibido el uso de estos espacios virtuales? A ver, me gustaría escuchar las... Bueno, eso, el viernes pasado que hablabas por teléfono, ¿no? Que hablabas tú de esta sobreexposición del cuerpo, y yo te decía que para mí eso era una necesidad de producir presencia, ¿no? Es como con todas las desventajas que le podamos encontrar a esta manera en la que ahora nos estamos relacionando, ¿no? Si eso no estuviera, se nos privara ahorita que estamos mucho más acostumbrados a tener o a construirnos una figura pública, si no tuviéramos eso, creo que nos volveríamos locos, ¿no? Es decir, uno necesita, o sea, creo que una necesidad para mí es una ventana, ¿no? El igual como uno necesita de asomarse a la calle para ver qué está pasando, para ver pasar al vecino o al perro o a lo que sea, ¿no? Esto que está ocurriendo con el teletrabajo y las telefiestas y todas cosas, ¿no? Revela esa necesidad de tener una presencia en la vida de los otros, ¿no? Tener una imagen y tener una voz. Ahora, el asunto de los memes y de poderte reinventar en estos espacios, creo que es una cosa que ya se venía gestando y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De que la gente ha dejado de desarrollar un pensamiento crítico y por lo tanto de reconfigurar su propia voz, ¿no? Y entonces le parece muy fácil solo repostear algo que reposte otro, que reposte otro, que reposte otro, ¿no? Sí, pero creo que ese es un fenómeno que ya se venía gestando. A lo mejor ahorita hay más porque a lo mejor la gente tiene más tiempo libre o porque tiene el Facebook justamente abierto ahí y entonces la producción de presencia se exacerba en este sentido, ¿no? Y ya, es lo que quiero opinar. Y también siento que existe una hegemonía de lo visual, ¿no? O sea, todas estas redes explotan, como tú decías, Geli, la imagen, ¿no? Y este avatar son selfies, este avatar son fotografías, este avatar son memes, pero siempre atacan desde lo visual, ¿no? Y también me hacía pensar o me hacía reflexionar en qué tipo de archivo o qué tipo de, eh, sí, de material estamos generando como material sonoro en estas redes sociales, ¿no? Hoy me estaba mandando unos audios con mi mamá. Es muy raro porque de tanto mandar audios estamos casi descubriendo el teléfono, ¿no? Es mejor llamarnos. Entonces, pero en cierto momento de escuchar su voz a la distancia, ella vive bastante lejos, en otro país, y al final de mandarle el audio le dije, qué lindo escuchar tu voz, ¿no? Y para mí también es un archivo que yo voy a tener a futuro, ¿no? El testimonio de que mi mamá me hablaba, el testimonio de las cosas que nos decíamos, ¿no? Em, y me parece muy hermoso, tal vez muy, muy inconsciente, yo me di cuenta esta tarde, como les digo, de todo ese material también que estamos generando en la sonoridad mediante las redes, ¿no? Que tal vez como no le estamos prestando mucha atención por esta hegemonía de lo visual, ¿no? En las redes sociales. No sé si existe una red social únicamente de lo sonoro, me parecería bello. Ahora que estamos prestándole tanta atención a nuestros otros sentidos, porque nuestro cuerpo está, siento, en esa tensión casi animal, ¿no? Instintiva de permearse de otro tipo de estímulos, que creo que sí, es necesario
de atender, es necesario de atender el cómo generar otro tipo de relaciones que no sean esta imagen, ¿no? Esto que se ve, esto que, como decíamos, está en todas nuestras esferas, en las sociales, en las políticas, en las de entretenimiento, como el meme, ¿no? Eso. Elena, ¿te quieres acotar algo? Sí, o sea, no sé, pensaba igual como en las funciones, las nuevas funciones del Instagram, su última actualización, que ahora puedes hacer reels, como pequeñas películas de 15 segundos con cortes, con 3 cortes, y la cantidad de filtros en los que te hacen lucir cada vez más asiática o con pecas, ¿no? Y sí, pues, ¿no? O sea, hay esta cosa de que ahora salimos y estamos con un traje de bioseguridad, ¿no? De la cabeza a los pies, con un mameluco fosforescente, un tapabocas gigante, 2 tapabocas gigantes, una máscara de plástico y así salimos a la calle, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado mucho que ya no puedo reconocer a la gente que me saluda, ¿no? Es como que me tengo que detener un ratito a analizar quién es, ¿no? Y por otro lado está toda esta cosa de la virtualidad y este avatar que nosotros construimos diariamente y generamos archivo constantemente, y en realidad es otra persona con, con no sé, media coreana, asiática, no latinoamericana, digamos, cada vez más blanqueados en ese sentido, ¿no? Entonces, eso también hay como una dislocación súper fuerte del cómo nos exponemos ahora en el afuera, en la calle, en la realidad, ¿no? Y cómo estamos expuestos o sobreexpuestos en esta virtualidad también, en la que nos podemos poner en la playa, en el jardín, de vacaciones, volver a nuestro archivo de Instagram cuando estábamos viajando, ¿no? Y repostear esa foto de cuando viajé hace 2 años y estaba en la playa, ¿no? Entonces, como me parece súper interesante esta cosa igual como que te permiten, ¿no? El Facebook, estas plataformas virtuales de que puedas revisar tu archivo, ¿no? Entonces, me gustaría pensar también que vamos a revisar en 5 años, en 10 años, ¿no? Nuestro archivo pandémico, ¿cómo va a ser? Es una pregunta ahí que se me abre. A mí me parece muy interesante esta dicotomía del filtro, ¿no? Por un lado tienes el filtro de Instagram, el filtro de Facebook y todos los filtros que cargamos de tapabocas, de tata, y hay como una añoranza en cierto momento, ¿no? Como una añoranza por estar caminando libremente por la calle. Es un espacio también que yo lo veo como súper patriarcal, porque digamos que de 10 publicaciones, o sea, ¿cómo es que se exponen, digamos, las mujeres? ¿Cuáles son las conductas de las mujeres en redes sociales versus a las conductas de los hombres en redes sociales? Y yo creo que ahí hay una cuestión que no juega muy a favor del género, ¿no? Pero ahí ya tenemos cada una que cobrar cierta autonomía y decisiones en torno a cómo te vas a exponer, porque la exposición considero que es una sobreexposición, porque cuando tú vas por la calle no empiezas a ver likes en el aire y qué linda que estás. O sea, antes de las redes sociales alguien te decía, qué linda te ves o qué mal te has despertado hoy, digamos, ¿no? Pero esa sobreexposición a la categorización y a la calificación es algo que a mi criterio se tendría como que tener un poco más cuidado en este momento, sobre todo en poblaciones más adolescentes, por ejemplo, pero igual creo que está muy presente en ciertos entornos como por ejemplo los que se vinculan a nuestras prácticas artísticas, ¿no? Entonces ahí yo tendría un poco más de recelo y cuidado. Por otro lado, este espejismo de que es público, pues no es público. Cuando vas al parque, el banco es público, la plaza es pública, pero Instagram
y Facebook son de un señor que tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, ahí esa cuestión entre lo público y lo común igual va ahí como flotando, y como decía Ana Lidia al principio, esa tensión de qué es espacio privado, qué es espacio público, ahora mismo está generando mucha dinámica, ¿no? Bueno, eso para decir. No sé si Ros, ¿quieres preguntar algo? Si tenemos preguntas de gente que se ha conectado al conversatorio, creo que podríamos responder algunas cuestiones. Precisamente acá me estaban pasando un par. Sebastián Duque Mesa pregunta, ¿de qué manera la regulación y disposición de los cuerpos, cuerpo físico, social, político, en la ciudad configuran la sonoridad del espacio? ¿Cómo cambió con la pandemia y el distanciamiento? Ana Lidia, tal vez. Bueno, bueno, una parte de esa pregunta creo que la respondí en mi presentación, pero estoy pensando como en nuevas regulaciones, o sea, como que hay aquí una oportunidad para reconfigurar, ¿no? Los espacios, la sonoridad de los espacios públicos o semipúblicos y privados, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay ahora un debate, ¿no? Que tiene que ver directamente con la regulación del ruido, ¿no? Y una de las cosas de las medidas que se están tomando ahora es, por ejemplo, ¿no? En los lugares, en los restaurantes o lugares de conciertos, ¿no? Donde puedes ir a tomar una cerveza, qué sé yo. Los lugares de conciertos, bajarle los decibeles a la música, ¿no? Pero en los restaurantes ya se prohibió escuchar música con la idea de que si hay música, entonces uno empieza a hablar más fuerte, y si hablas más fuerte, escupes, ¿no? Entonces hay toda una serie de medidas, incluso en el espacio, en el metro, por ejemplo, no he ido, pero conozco la campaña, ¿no? La campaña es silencio, no hables, ¿no? Con esta misma justificación, porque uno puede salpicar fluidos respiratorios, estos contagiar al otro. Entonces, o sea, creo que tú lo dijiste muy bien, Kelly, esta crisis sanitaria está siendo ocasión para ejercer cierto tipo de controles, y este es uno de esos, ¿no? El silencio, ¿no? Como una de las principales búsquedas de reconfiguración de las conductas sociales, ¿no? Entonces, en el espacio público no hables, cállate. Y eso, si lo traspolamos a distintos escenarios, si pensamos en las consecuencias que puede tener, porque esto no va a durar para siempre, ¿no? También hay que pensar cómo, qué se va a quedar, ¿no? Y qué se va a ir, ¿no? Pero si lo pensamos, esto puede ser, bueno, aquí muchas veces se han querido regular las marchas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que aquí puede haber el germen de un control sobre la sonoridad, la sonoridad del espacio público relacionado con el control de las protestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí se hace muy evidente este cuerpo individual, que es también cuerpo social, ¿no? Y que no tiene ahorita gran presencia en el espacio público, ¿no? Pero que la va a tener, y que no sabemos qué consecuencias vamos a arrastrar de estos controles que se están ejerciendo ahorita con una con un argumento de que es por el bien de los demás, ¿no? Es un cuidado sanitario, ¿no? Entonces, es interesante pensar a futuro, no muy lejano, cómo van a impactar estas medidas. Antes de pasar, me gustaría que nos comentes un poco qué has estado investigando en torno al manual de Carreño, que me parecía muy interesante y que ahora nos
Ok, ¿Puede bueno, darnos una clave con qué va a pasar con todas estas nuevas formas del control del cuerpo? Pues, bueno, bueno, tengo un artículo ahí, bueno, tengo muchos artículos que no están terminados, que los voy escribiendo poco a poco, y uno de ellos tiene que ver con el concepto de distancia social, ¿no? Que este concepto de distancia social sobre todo está relacionado, lo desarrolla Norbert Elias en su proceso de civilización, ¿no? Y Norbert Elias habla de cómo las formas, ¿no? La reorganización de las formas de relacionarnos con los otros, pero también de las formas correctas, de la forma de caminar, de saludar, etcétera, ¿no? Dieron lugar a este concepto de distancia social, ¿no? Que sobre todo es un concepto que se relaciona con cuestión de clases, ¿no? Y entonces empecé yo a investigar justamente estos manuales de buena conducta, como el manual de Carreño, pero también el manual pedagógico de Erasmo de Rotterdam, que escribió durante el Renacimiento, en donde vienen toda una serie de formas correctas de conductas públicas, ¿no? Y entonces, bueno, hay cosas de cómo tomar, de cómo sentarse a la mesa, de la manera correcta de tomar los utensilios, etcétera. Pero analizar, bueno, todos estos manuales de buena conducta siempre tienen una sección que tiene que ver con la higiene, ¿no? Y entonces me puse a revisar esas secciones, ¿no? Como recomendaciones de cómo estornudar, ¿no? Y me di cuenta que eran las mismas recomendaciones que ahora forman parte de este protocolo de seguridad para no contagiarse de COVID, ¿no? Cuidados con la limpieza de las manos, la manera de darse la mano, la manera de usar un pañuelo, de estornudar, de no escupir, una serie de cuestiones. Y entonces, como me pareció interesante, ¿no? Esta semejanza de conductas civiles, ¿no? Y rastreando un poco más la historia o el contexto en el que se produjeron estos manuales, ¿no? Porque hay muchos más, se han producido más a lo largo de la historia, la mayoría de los manuales se produjeron en el marco o poquitito después de una pandemia, ¿no? O de la cólera, de cólera, de pestes, es decir, de crisis sanitarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el manual cuando se escribió el manual de Carreño, Venezuela acababa de pasar por un problema de cólera, donde murió muchísima gente, etcétera, ¿no? Y entonces, un poco la pregunta ahí era cómo estas crisis sanitarias generan nuevas formas de socialización, pero también generan nuevas gestualidades, ¿no? O sea, porque finalmente darse la mano es un gesto, ¿no? Estornudar es un gesto, bostezar, y que a nosotros nos parece, estos manuales de buena conducta inmediatamente nos remiten a, les digo, esta cuestión de distinción de clases, pero aquí lo interesante es que en sus orígenes, estas normas específicas que tienen que ver con higiene están mucho más relacionadas, ¿no? con modos de interactuar en contextos de pandemias y de pestes y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es una beta interesante, ¿no? Para observar, y al mismo tiempo pensaba yo si alguien en algún lugar va a recoger la manera en que nuestra gestualidad y nuestros cuerpos, ¿no? Se están reconfigurando ahorita, ¿no? Les digo, nadie sabe qué se va a quedar o qué se va a ir, pero estaría interesante, ¿no? Observar a largo plazo, ¿no? Si es que estas nuevas gestualidades quedan plasmadas en algún otro nuevo manual de buena conducta o de urbanidad, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como Juan Carlos estaba acotando hace un momento que nuestra relación con los muebles
ha diseñado una disposición nueva con nuestros cuerpos, entonces nos empezamos a relacionar a partir de eso y se naturaliza, ¿no? Entonces esta cuestión cultural tiene esa potencia de pronto, así siempre ha sido, digamos, siempre lo hemos hecho así. Este cambio del gesto es algo interesante porque resuena metro y medio, metro y medio, metro y medio, resuena el lavarse las manos, resuena cubrirse la boca. Entonces, creo que tiene gran posibilidad de modificar gestos a largo plazo y me parecía muy interesante que además de este manual de Carreño, por ejemplo, hay varios manuales de cómo se deben sentar los niños en la escuela, creo que son manuales de 1500 algo, ¿no? A qué distancia, la espalda de una forma. Entonces, la doctrina del cuerpo no es, o sea, es una constante en la historia y ahora se exacerba. Una cosa que, bueno, no sé si Border quiere acotar algo al respecto. Ahí también me haces pensar, Geli, que no solamente el cuerpo y sus gestos los que se van a disciplinar, sino también, o se van a adoctrinar, sino también son los espacios. Ya muchos espacios están en el plan de modificarse para esta nueva estructura social que se está generando, ¿no? Y con eso van a repercutir también muchas diferencias sociales, porque el espacio, el territorio, el terreno donde construir un espacio propicio para juntar gente ahora tiene que ser más grande y tiene que ser un espacio grande para un número menor de personas. Ya no nos podemos aglomerar tanto. Entonces también hay términos de clases sociales, de accesibilidad a esos espacios, de cuál va a ser el costo del valor de un territorio amplio, tanto urbanísticamente como el valor ahora simbólico que está tomando el campo, ¿no? Para mucha gente que está optando por irse al campo, tanto por una cuestión de sustentabilidad como por una cuestión de espacialidad, ¿no? Entonces creo que también se está revalorizando mucho el espacio. Respecto de lo que decías, en estos últimos meses ha subido de manera alarmante la compra de propiedades privadas como islas. La gente, los muy millonarios se compran islas, se compran fincas, se compran lugares alejados. Y por otro lado, con Ana Lidia estábamos pensando, bueno, conversábamos que ha aumentado el fetiche por lo sonoro, ¿no? De pronto nosotras que venimos de ese campo de reflexión, como ella decía, de pronto la gente se ha dado cuenta que el mundo suena, entonces hay 1500 convocatorias de grabar desde tu ventana, y a eso me venía una palabra que hemos estado mencionando durante el conversatorio: silencio. ¿Cuánto ha empezado a cobrar fuerza esa palabra en este contexto? ¿Qué opina? Bueno, yo estaba leyendo sobre una estadística que tenía que ver con que la gente en muchas ciudades ahora duerme mejor, ¿no? Que también tiene que ver con esta cuestión de los ritmos, ¿no? Es decir, hay bueno, ya no es el escenario para discutir esta idea de que el silencio total o el silencio como ausencia de sonido no existe, pero sí ha bajado el fondo sonoro de las ciudades, ¿no? O sea, este vaciamiento de las calles hace que percibamos, ¿no?, el silencio o lo más próximo al silencio que podemos tener, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y me parece que esto es una clave, ¿no? Esta idea de que la gente dice que ahora duerme mejor, ahora sus ritmos circadianos, ¿no? Están mucho más sincronizados, digamos, con los ritmos del día y la noche. Y entonces a mí eso me asusta porque me da miedo. A mí, yo amo el silencio y hace mucho que no tenía silencio y estoy encantada con el silencio de ahorita y sé que eso se va a acabar y entonces yo vivo con permanente angustia, ¿no? Ahora, esas son como apreciaciones personales. Si pensamos que este silencio quiere decir algo, quiere decir que la gente no está yendo a trabajar, que la gente no está saliendo, etcétera. Bueno,
se convierte, hay una resemantización del silencio, ¿no? O sea, hay un silencio que nos remite a la paz, ¿no? Pero hay otro silencio que nos remite a la ausencia y hasta la angustia, ¿no? Porque hay gente que está sola, ¿no? Hay gente que no tiene con quién hablar, hay muchos ancianos que de repente van y les dejan comida y, o sea, ni siquiera tienen esta ventanita que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, hay este descubrimiento del silencio nos da justamente para pensar en estos campos semánticos de este fenómeno sonoro, ¿no? Y cómo se está involucrando en nuestras vidas de distinta manera, y lo que significa, ¿no? O sea, tiene muchísimas implicaciones el hecho de que hayamos descubierto el silencio en las ciudades. Border, ¿a qué les remite el silencio en este momento? Bueno, estas últimas semanas hemos estado trabajando igual como en un proyectito con tu invitación, grabando cosas y era imposible. No había silencio. Nuestra calle, nuestra cuadra ha sido tomada por todos los deliveries de la ciudad, creo, porque ya las motos son, o sea, antes eran los autos, ¿no? Pero ahora son las motos. Entonces, es, es, mu- es bien impresionante cómo se toman esos nuevos espacios, ¿no? De otros motorizados, otras cosas. Y también esta capacidad de que en algún momento del día si hay como si hay este silencio, esta capacidad igual como de afinar el oído cuando no hay tanta bulla y el oído como lo satura, ¿no? Y lo anula. Y puedes dormir aunque haya mucha bulla, pero es como esta capacidad de reconocer sonidos muy pequeños, muy delicados en la lejanía, ¿no? Como la otra vez había un reciclador a 2 calles de nuestra casa aplastando unas botellas de plástico, ¿no? Y hemos salido todos a la ventana así, ¿qué está pasando? No, eso jamás nos hubiera pasado. ¿No? Y es como reconocer estas sutilezas de nuestro día a día también, ¿no? Y cómo aparecen también otros, otros factores, ¿no? Las motos, los perros, otras presencias que nos están habitando en este preciso momento, ¿no? La gente de la limpieza, las barrenderas, ¿no? Esos ecos que provocan las calles vacías, barriendo, ¿no? Y la paz es completamente hacinada también, ¿no? Construimos sobre casa, ¿no? Estamos como muy cerquita, no tenemos espacio, no tenemos como el espacio público es muy limitado también, ¿no? Las calles son muy estrechas, eh, no tenemos avenidas amplias de 4 carriles, no existen en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, estábamos como muy acostumbrados a escuchar las protestas, los dinamitazos, Niños los jugando. niños jugando, y ahora es como que podemos aislar, ¿no? Podemos decidir qué escuchar casi, ¿no? Hay como 5 o 6 sonidos, ¿no? Entonces como que podemos escucharlos así separadamente e identificar qué son y a qué distancia están. Eso es muy increíble y también creo que tal vez si estoy perdiendo la vista para ver a lo lejos, tal vez estoy desarrollando una nueva habilidad de escuchar con más detenimiento, ¿no? Eso creo que está provocando igual estos silencios en las ciudades. Yo un poco cambiando tal vez el tema de la reflexión con relación al silencio, me hiciste pensar mucho en el silenciamiento y Exacto. hablando justamente de este ámbito tanto social como político que tocamos hace un tiempo, hace poco, con este símbolo del tapabocas, ¿no? O sea,
me parece muy fuerte el que tengamos que estar así, ¿no? Cuando salimos con eso, yo no escucho a mucha gente no me escucha, hay que hablar más fuerte, hay que afinar el oído para poder tener contacto con el otro. Y también simbólicamente, como decíamos, no sé, el año pasado ha sido una revolución en cuanto a protestas, ¿no? En Chile, en Hong Kong, en Francia, aquí en Bolivia, bueno, muchas partes de Latinoamérica, lo que ha pasado con este movimiento feminista que inició con las tesis, con el cántico del violador eres tú, ¿no? Ha habido un silenciamiento que ha sido como muy bien aprovechado por los poderes, ¿no? Eh, y también es preocupante que se normalice, ¿no? Que se normalice el tener que callarse, el no hables por No es por no escupir, escupir. por no echar saliva, por proteger al otro otra vez. Entonces también me parece que es un espacio para pensar cuánto de ese silencio está afectando en nuestros cuerpos simbólicamente y también afectivamente, de cuánto debo callar y cuánto debo decir. Mm. Y por ahí iba la pregunta, o sea, yo considero que más que silencio es un silenciamiento, ¿no? Hay una coerción que hace que estas resonancias, que eran más amplificadas, tenían otra dimensión de acción, ¿no? En una avenida, una calle, tal. Yo que vivo en un lugar muy céntrico de La Paz, de pronto el uso de las bocinas se ha clausurado, o sea, ya la gente no pita, ¿no? Pero todo es como más silencioso, hay una conducta como escapándole a la ley de los autos y de los cuerpos, y esa capacidad de resonar creo que ahora se ha transportado al hogar, ¿no? Entonces hemos llevado mucho de lo público a la cocina, mucho de lo público al baño, entonces ahora está resonando la casa, ¿no? De alguna manera se ha movido, es que no creo que haya desaparecido realmente, ¿no? Sin duda todo el tema de la movilidad sí llama la atención, pero la resonancia ahora está en nuestros espacios. No sé si... No, sí, yo quería decir algo, porque la pasamos del silencio al silenciamiento, y tú decías que hay una coerción, y yo creo que ni siquiera es coerción, que es algo peor, ¿no? Que es una autocontención, porque yo sé que hay lugares en donde las medidas son mucho más estrictas, ¿no? Y sin embargo, más bien creo que la gente tiene miedo, ¿no? Y entonces hay o sea, mejor me callo, mejor no salgo, mejor no nada, ¿no? Entonces, eso es peor, eso es lo que llama Norbert Elias el triunfo de la civilización, cuando ya ni siquiera te tienen que presionar, ¿no? Cuando uno solito, ¿no? Pone ese caparazón, ¿no? Y genera esta autocontención, que es una dominación ejercida voluntariamente sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay miedo, ¿no? Y eso es muy preocupante, ¿no? Es ahí donde decían que, ya bueno, no necesitas panóptico porque el panóptico está en ti, ¿no? Sí. Tú eres tu propio Tú eres tu ojo. Claro, Sí, sí. exactamente. Bueno, creo que, Ros, si tenemos alguna otra pregunta o quieres una intervención, necesitas... Hay una pregunta bien interesante de Juliana León que dice, ¿hasta qué punto es posible escuchar realmente o generar comunidades de escucha en el mundo digital? Comunidades de escucha en el mundo digital. Ana Lidia. Miren, yo he aprendido mucho en esta pandemia para ocuparme de cosas, y una de las cosas que he aprendido es que sí se puede. Yo estaba, bueno, Geli estuvo como invitada a las últimas sesiones de un diplomado que conduje en la UNAM, y bueno, yo estaba era un diplomado presencial, llegó la pandemia, el confinamiento, había 10 personas tomándolo en línea, sobre todo porque me convencieron de hacerlo, pero yo no quería, y al final terminó siendo todo en línea, ¿no? Y funcionó de maravilla, ¿no? Y yo no,
a mí me daba un poco, no sé, era yo reacia a encuentros como estos, ¿no? Y lo que aprendí en ese diplomado, o sea, lo que ocurrió en ese diplomado es que se hizo una comunidad, ¿no? Y se hizo una comunidad en no solo porque éramos personas que nos encontrábamos todos los jueves, ¿no? Sino porque había afectos, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre eso? No lo sé, pero hubo afectos, o sea, de una pantalla a otra, viéndonos los rostros, escuchando las voces, o sea, había una conexión a nivel afectivo, ¿no? La sesión final de diplomado, lloramos, ¿no? Y todo ocurrió a través de la pantalla. Creo que también hay eso lo mismo lo dice Juhani Palasma, este visual centrismo también ha sido mal entendido, en tanto que, o sea, no se trata de que no, ahora fuera la vista y usemos todos los sentidos, o sea, incluso la vista, ¿no? Se ha adormecido, ¿no? Se ha dejado de ver con conciencia o de ver creativamente, ¿no? Entonces, creo, no es lo ideal, pero creo que sí pueden crearse comunidades a través de este nivel. No quiero quedarme sosteniendo todas mis relaciones así ahora que las he descubierto, ¿no? O sea, definitivamente no tengo ganas de hacer una fiesta enorme y abrazar a todos. Es de lo que más tengo ganas de hacer, una gran fiesta, así nada fiesta. Pero mientras, aquí hay un canal y creo que, o sea, no en todos los casos se da o ocurre una comunidad, ¿no? Pero yo tengo un caso en el que sí ocurre y hay una comunidad de práctica, fue una comunidad intelectual, fue una comunidad afectiva y fue una comunidad de escucha, ¿no? Porque, o sea, casi rayó en lo terapéutico, porque era la cosa que teníamos todos para sostener este equilibrio cotidiano, ¿no? Que se estaba cayendo, ¿no? Y era el lazo en el que todos nos colgamos. Entonces, desde mi perspectiva, sí es posible. Border. Sí, nosotros justo hoy acabamos un trabajo que fueron unas sesiones de escucha corporal que trabajamos con el Centro Cultural España en La Paz, que eran 4 sesiones que igual eran todos los jueves que nosotros hacíamos como preparábamos una sesión por semana en la que invitábamos a la gente a movilizar su cuerpo desde cierto estímulo sonoro y lingüístico de parte y diseñado por cada uno de los integrantes de Border. Y hoy justamente la reflexión nos llevó a eso, ¿no? A lo afectivo, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, nosotros tal vez comprendíamos que lo afectivo estaba muy relacionado con el tacto o muy relacionado con la vista, pero también puede estar relacionado con nuestros otros sentidos, con sus cuerpos, ¿no? Y estábamos generando una comunidad que estaba dislocando en lo espacio-temporal, ¿no? Pero que todo el tiempo dentro de las audioguías invitábamos a hacer una escucha con mi cuerpo, pero también comprendiendo que soy parte de un paisaje mayor, ¿no? Y que está en resonancia y que está en una experiencia propia, pero que también se puede comprender como algo común, ¿no? Porque todo el mundo estaba escuchando ese mismo audio, pero estaba generando una experiencia completamente individual con su cuerpo. Y de una u otra manera, ellos recordaban eso. Nos decían, sí, en cierto momento estaba muy conmigo y nos decían que estábamos con los demás y los podía ver, ¿no? O me acordaba del departamento de tal persona que estaba, porque un momento antes de empezar la sesión siempre teníamos las cámaras abiertas también para mirarnos, ¿no? Saber que estábamos con ese otro, con esa otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí se pueden generar, o sea, sí es posible, estos medios nos generan, la tecnología existe, la herramienta existe. La cosa es cómo hacemos uso de ella, ¿no? Porque esto se puede convertir, o sea, el Zoom se podría haber convertido, al igual que el Facebook, en un espacio de chisme, ¿no? Pero se lo está utilizando de maneras muy creativas, están haciendo obras, están haciendo sesiones, están haciendo conferencias,
se están haciendo encuentros de familias que no se veían hace muchísimo, ¿no? O sea, sí se puede generar, pero yo creo que, como dice Ana Lidia, el afecto es lo que puede transversalizar o puede trascender este medio digital como para sentirnos un poco más cerca, ¿no? Yo creo que la pregunta, gracias, la pregunta encierra la respuesta. O sea, la persona que pregunta está advirtiendo que dice, es posible, porque no es muy usual. En nuestras prácticas en las redes sociales reflejan nuestras prácticas de nuestros mundos cotidianos. Tenemos una sociedad que está volcada a la imagen, ¿no? Desde como hablábamos con Ana Lidia durante el grupo de estudios, reflexionábamos mucho en torno a cómo usamos el lenguaje, ¿no? Dame tu punto de vista. Una imagen vale más que 1000 palabras. El imaginario colectivo. La imagen lamentablemente se ha casado con lo visual, ¿no? Porque la imagen puede devenir de muchos estímulos. Entonces, ciertas redes sociales de gran uso hacen hincapié en lo visual, ¿no? Sin embargo, creo que existen muchos entornos, muchos espacios fuera de las redes sociales. No sé si las redes, no entendamos el mundo digital como red social, que creo que es otra gran trampa. Todo el mundo dice, mundo virtual es Facebook, no es. O sea, esa es otra cosa que estoy en un franco debate con centros culturales, con colegas de trabajo que automáticamente quieren volcar todo a Facebook y es como, no, por favor, generemos espacios con autonomía que se salgan de la empresa privada que es Facebook. Todavía es un espejismo ese lugar como espacio público, pero sin duda eso es algo que de pronto esta circunstancia nos ha abierto una puerta, ¿no? A reflexionar qué clase de archivos estamos generando, qué clase de emotividad me despega lo audible, qué clase de emotividad me despega lo táctil, lo olfativo. Y creo que por ahí nuestros cuerpos se han tenido que enfrentar más a esa cuestión real, ¿no? Del encierro, o sea, a la hora de cocinar huele la casa, ¿no? A la hora de... Y creo que sí son posibles, pero es una tarea que está pendiente, ¿no? Y como habíamos mencionado con Ana Lidia, la gente ha dado un vuelco de pronto a lo sonoro. No solo a lo sonoro, creo que a explorar otras calidades de percepción y eso sin duda es una oportunidad ahora mismo. Bueno, pues creo que hemos tenido una interesante sesión. Les agradezco mucho para empezar a Auditum por abrir este espacio de reflexión, por animarse a conversar cosas que es difícil porque necesitamos un tiempo para entender, para procesar lo que realmente estamos viviendo ahora y este es como un intento de reflexión en torno a ello. Agradecer infinitamente a Proyecto Border por compartir lo que están generando ahora, estas estrategias también para relacionarse y conectarse con sus prácticas usuales. Ana Lidia por su aporte al conversatorio y por el tiempo que hemos estado compartiendo estos últimos meses conversando ampliamente. Así que muchísimas gracias. Ros. No, gracias a todos, qué placer escucharles y pues no sé si comunidades de escucha, no sé, que siento que son espacios de escucha, esto fue un espacio en el que pudimos también cruzar varias perspectivas, no puntos de vista, puntos sonoros. Incluso hablabas de algo como el espacio público, una pregunta de alguien más que preguntaba si YouTube era un espacio público, no lo sé. Claro, la virtualidad nos plantea unas preguntas y unos cuestionamientos muy particulares, pero bueno, les agradezco a Elena, a Juan Carlos, a Ana Lidia, a Gay también por tu guía pues de esta discusión y este diálogo como tan necesario en este momento. A los oyentes también que se conectan y que se regalan también estos momentos de escucha. Y bueno,
Muchísimas gracias. Los esperamos en lo que queda de Auditum. Vamos hasta el 5 de septiembre. Y bueno, feliz noche a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, muchas Hasta luego. gracias. Que estén bien. Chao, chao.